Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 6. Más lecciones del Gran Maestro. Nuestro texto inicial se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 52. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Número 1. Introducción. Todos como humanos alguna vez nos hemos sentido avergonzados, comenzando desde Adán y Eva cuando fueron lanzados fuera de su hogar por traicionar a su Creador, benefactor y Padre. También fallaron Jacob, la mujer sorprendida en adulterio, David, Salomón, Pedro y nosotros también. El Evangelio es para todos nosotros, avergonzados pecadores, y la muerte de Cristo es para todos los que buscan perdón y alivio a su sufrimiento. A todos nos une nuestra gran necesidad de educación cristiana que traerá finalmente la salvación. Jesús, nuestro gran Maestro, es nuestra única y suficiente solución y no necesita de ningún intermediario para salvar. En nadie más que en Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12. Número 2. En vez de esconderse. En Génesis capítulo 3, versos 1 al 11, ¿por qué Dios le habrá preguntado a Adán: ¿Dónde estás tú? Dios sabía que había comido del árbol prohibido, y esto era de consecuencias muy graves. Representaba que habían sido vencidos por la tentación de dejar a Dios de lado y declarar: yo mismo puedo tomar mi propia vida, puedo ser como Dios para mí y tengo la autoridad aún sobre la palabra de Dios para cambiarla por tradiciones para mi conveniencia. Así es como el hombre ha vivido desde entonces. Cuando el diablo, usando como una medium espiritista a una serpiente, hizo que Adán y Eva comieran la fruta del único árbol prohibido, entonces sus vidas se descarrilaron totalmente, y cuando Dios los llamó, corrieron a esconderse. ¿Por qué esconderse? Es lo mismo que pasa con muchos y muchas hoy cuando se les invita a ir a Dios. ¿Por qué no quieren ir? ¿Por qué se esconden? Así como a Adán, Dios busca a las personas con la intención de ayudarlos, no de castigarlos, sino con el deseo de que lleguen a reconocer su gran necesidad, confesar su pecado y librarlos de la gran culpa que ya sentía al ver los tristes resultados de su desobediencia. En Romanos capítulo 5 versos 11 al 19, Pablo relaciona lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz: deshacer todo el mal que había hecho Adán. El plan de salvación es la respuesta de Dios a la gran necesidad de Adán y Eva, y Dios vino para rescatarlos. Lo mismo sucede así con todas las personas hasta hoy. Por eso no deben huir, no deben rechazarlo, no deben esconderse. ¿Dónde estás tú? Nos sigue hoy buscando a ti y a mí. ¿Aún estás en pecado y culpa? ¿Qué has hecho con Jesús, la única solución para rescatarte? ¿Aún te seguirás escondiendo? Por eso, la educación cristiana, que incluye el plan de salvación, es tan abarcante, tan maravillosa, y nos muestra nuestra verdadera condición, nuestra verdadera cosmovisión delante de Dios. En toda nuestra vida, esto es lo único que verdaderamente tiene consecuencias eternas. Todo lo demás que vivimos, todas las obras temporales serán destruidas. Número 3. Fugitivo. Génesis capítulo 28 versos 10 al 17 es un ejemplo de la maravillosa gracia para aquellos que en cierto sentido están huyendo de sus pecados.
Como un ejemplo tenemos a Jacob, que con la ayuda de su madre engañó a Isaac, su padre, para ganar la primogenitura, y su hermano Esaú se quiere ahora vengar. Y así Jacob se convierte en un fugitivo e inicia un viaje hacia la casa de unos parientes en Harán. Una noche, con el cielo como techo, encuentra una piedra como almohada y se queda dormido. Allí recibe el famoso sueño de la escalera que se apoya en la tierra y se extiende hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan por ella. Luego oye una voz que dice: «Tu descendencia será inmensa y serán una bendición para todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo», continúa la voz, «y te guardaré por doquiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Pablo, mucho tiempo después, ve la visión de la escalera de Jacob, que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue siempre su sostén y consolación, y por quien él sacrificaba su vida. Jacob ahora despierta y se dice a sí mismo: «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». Lo que sucedió aquí es impresionante. Él nunca olvidará el lugar y le pondrá nombre. Luego jura lealtad a Dios para toda la vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? Nuevamente, ¿por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana? Número 4. El Rabí Jesús. Un rabí en la época de Jesús es un maestro formado a través de intensos estudios para ser un especialista en la palabra de Dios y en filosofía, y responsable de la educación de la comunidad judía. Sus grados académicos serían comparables hoy a el máximo grado académico de estudios doctorales que otorga una universidad acreditada. El Evangelio de Juan inicia con Jesús, el Dios eterno y creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es asombroso que el mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén y con los patriarcas y profetas, ahora se personifique en Jesús para conocer de primera mano la voluntad y los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. Tuvo un precursor, Juan el Bautista, un predicador que estaba preparando el camino para el Mesías. Un día vio a Jesús y lo presentó como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos de los seguidores de Juan el Bautista deciden seguir a Jesús y lo llaman Rabí, que traducido es maestro. El más asombroso y grande maestro de toda la historia humana había llegado, el único enviado por el cielo mismo. Era Dios mismo que descendió en forma humana, y en esa forma actuó como rabino, como maestro, el más grande que el mundo haya visto jamás. Es por eso que tiene sentido aprender y enseñar por palabras y ejemplo de Jesús las verdades espirituales. Número 5. Una mujer le responde. Jesús es el gran maestro. El verdadero carácter de Dios brilla a través de su enseñanza, y también cuando alguien le replica, Él todavía escucha, como hizo con una mujer gentil cananea registrada en Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7. Jesús estaba cerca de Tiro y Sidón. Había cruzado a un lugar donde abundaban los extraños y las tensiones étnicas hacían ebullición, hervían. Los de la ciudad, de cultura griega, miraban con desprecio a los granjeros judíos que vivían en el campo, y éstos, a su vez, despreciaban a los de la ciudad.
No mucho antes, el voluble rey Herodes, del territorio de origen de Jesús, había ejecutado a Juan el Bautista. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Al sentir la tensión que reinaba, Jesús entró en una casa con la esperanza de que nadie supiese que estaba allí. Pero esta mujer cananea lo encontró. Ella tenía todo en su contra, porque en su cultura no tenía derecho a hacerse valer. Pero su hijita estaba enferma y persistió en pedir ayuda. Jesús parecía discriminarla. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pudo sentirse rechazada y entonces sucedió algo extraordinario al responder: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Ella estaba familiarizada con los perros, a diferencia de los judíos que nunca tendrían a un perro como mascota. Su comentario explotó con fe contundente y por eso Jesús sanó a su hijita. «Hágase contigo como quieres». Tal fe que confía así es necesaria, aun cuando las cosas no sucedan como nosotros quisiéramos. Fe a toda prueba es la que honra a Dios y la que Dios honrará a los que le buscan así. Número 6. Un alumno que entiende el mensaje, o un ciego que veía antes de recibir la vista. Así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, ahora las autoridades políticas y religiosas se habían unido con él. Estaban preocupadas por el gran progreso de Jesús. Sus seguidores incluían a los más pobres y necesitados y tantas personas vulnerables que desesperadamente aguardaban un cambio, y Jesús quería traerles esperanza. Pero todos los líderes malvados estaban dispuestos a como diera lugar a detener y anular su misión. Los discípulos estaban también desconcertados y no alcanzaban a ver ni a entender la misión verdadera de Jesús. En Marcos capítulos 8 y 10, Jesús, el gran Maestro, los desafía a dejar ya su ceguera espiritual para ver lo que realmente importaba. Y aparece en escena Bartimeo, el ciego que seguía a Jesús por el camino, y a gritos y con fe veía a Jesús. Sí, veía a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le da la sanidad, especialmente porque él veía lo que otros no veían, lo que tanto deseaba que sus discípulos viesen. Marcos estaba poniendo frente a frente a Bartimeo con los discípulos, porque Bartimeo tenía un espíritu sensible a Dios y los discípulos tenían incredulidad. Pero con esto Jesús les abrió los ojos también a los discípulos para que vieran realmente quién era Jesús, y también a nosotros, porque ahora sabemos es nuestro gran Maestro y nuestra única esperanza de salvación. Nadie más puede salvar. Ver físicamente es una cosa, pero ver a Jesús como el que satisface el deseo más profundo del alma humana es tener una vida nueva y mejor. Hebreos capítulo 5 versos 12 al 14 nos enseña que la verdadera educación es madurar ya en nuestra fe por el conocimiento que se nos está derramando a través de la vida y obra de Jesús. Número 7. Conclusión. Se invita a leer las lecturas recomendadas aquí. Los que desean utilizar las preguntas finales se están mostrando en este momento. Cuando realmente vemos al gran Maestro, anhelaremos llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes llegarán a ser una delicia.
Si nos fijamos bien, el Sermón del Monte viene a ser como la nueva constitución del reino eterno que vino a establecer en esta tierra para nuestro beneficio. ¿Será que ahora sí querrás entrar totalmente? Este es mi mejor deseo para ti.